Ok, vale, listo. Entonces, pues nada, bienvenidos. Este espacio es como para entrar a que conozcan un poco la herramienta de ISOTools, ir como en la misma línea de lo que han venido hablando Marco, Margot y Anthony frente a la importancia pues de todo el control y el manejo que debemos tener a nivel organizacional de los posibles riesgos que podemos eh, poder llegar a materializar por diferentes circunstancias en la organización y pues todo el mundo actual que estamos viviendo frente a que todo está medido frente a los riesgos, la importancia de identificarlos, de valorarlos, de poder tener estrategias o tratamientos que nos permitan mitigarlo en la medida que se pueda y de tener esos procedimientos que nos permitan prevenir y controlarlos a nivel organizacional. Como mencionaba Margot, Isotool es una plataforma online que cumple con todos los protocolos de seguridad, en especial referentes a temas de integridad, disponibilidad y eh, confidencialidad de la información, temas que son vitales, importantes en esta era de información que vivimos, ya que la información se convirtió en el recurso más preciado de las organizaciones. Isotool ofrece, dentro de una diversa funcionalidades que tiene en su plataforma, una aplicación que va muy ligada a lo que hemos venido hablando hoy y es todo lo referente a gestión de riesgos, con digamos, con valores agregados bastante importantes que trae el tener plataformas tecnológicas en nuestros sistemas de gestión o en la implementación de procesos a nivel de la organización. Valores agregados como información en tiempo real, trazabilidad de la información, poder definir accesos de permiso a la información, estableciendo qué usuarios van a tener qué perfil frente al manejo de la información que tenemos en la plataforma. Y un tema muy importante que quizás cumple dentro de las expectativas de las organizaciones y es tener un control mucho más claro frente al seguimiento que podemos tener frente a esa identificación y esa valoración de los riesgos. De manera pues muy general, muy digamos que también muy dinámica, mi propósito es que ustedes conozcan la forma como podrían llevar a cabo esa automatización de este proceso de identificación, valoración de los riesgos, dejando a un lado el tema de los Excel, que no es que sean, no es que esté, digamos que esté mal, pero pues es importante mejorar a nivel de las organizaciones y sobre todo el tema de la información. Entonces, para eso, pues voy a hacer un recorrido explicando de manera pues muy a nivel funcional cómo podrían tener esta oportunidad de tenerla en la plataforma en ISOTools. Lo primero es que ISOTools trabaja a nivel de módulos. Esto da una ventaja y es que el trabajar a nivel de módulos permite que los módulos sean trazables entre sí. ¿Y eso qué significa? Que a partir de una identificación de riesgos y una valoración, lo más lógico y dentro del proceso es que yo pueda generar planes de tratamiento. Entonces, al tener una plataforma modular, lo que me va a permitir es que esta aplicación de planes de gestión de riesgos, de alguna manera internamente se comunique con mis planes de tratamiento o mi elemento de mejora continua o hallazgos, dependiendo de cómo ustedes lo tengan definido. Son dos aplicaciones independientes que puedo llevar su seguimiento, su trazabilidad, responsables y nivel de acceso de manera particular. Sin embargo, en algún momento ellas dos comienzan a ser trazables y alimentar, ser la entrada o salida de una de la otra. Esto es importante porque los sistemas trabajan así, con información que entra y sale de los diferentes procesos. ¿Listo? Dame un segundo, voy a cerrar acá para que no nos interrumpa. Entonces, una vez ingresamos aquí a la aplicación de gestión de riesgos, otra de las ventajas que me permite tener ISOTools es la personalización de los modelos de gestión.
Esto le permite a la organización no acogerse a una metodología establecida por su proveedor, en este caso ISO-Tools, sino les permite que se pueda adecuar y personalizar su modelo de gestión basado pues ya en, digamos, en unos estándares claros donde sabemos que hay una identificación de riesgo, que tenemos unas pautas, unos elementos que me van a permitir identificarlo, una vinculación de causas, una valoración de ese riesgo frente a unos criterios que he establecido y a esas causas identificarles los posibles controles que los voy a valorar y por último tener esa evaluación de riesgo residual y establecer cuáles son mis planes de tratamiento. Digamos que la secuencia del paso 1, 2, 3 puede ser muy similar en la mayoría de las organizaciones, dando cumplimiento a lo que establece la norma. Sin embargo, cada organización tiene unos matices y unos valores diferentes que la hacen muy particular de acuerdo a su core de negocio, a sus políticas, a la forma como opera. Esa posibilidad la tiene las organizaciones de personalizarla en ISO Tools. Vuelvo y les digo, no acogiéndose a un estándar general y sesgándome a esa metodología. Eso es un tema a favor y es un tema muy importante para resaltar. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ver cómo funcionaría esa medición, esa secuencia, ese registro de mis riesgos como tal. Y para esto, pues digamos que tengo acá dos ejercicios en donde vamos a ver los diferentes matices que vamos a presentar. Lo primero es que las aplicaciones me permiten llevar registros a nivel de versiones. Eso va a permitir que ustedes lleven un histórico de lo que ha sucedido con esos riesgos corporativos año a año, semestre a semestre, depende de la frecuencia con la que tenga definido que se pueda generar esa actualización. Todo en una sola aplicación. Eso permite tener la información consolidada en un solo sitio para que los usuarios, que los gestores de riesgos o los diferentes personas que entran a interactuar en este proceso, pues tengan la información en tiempo real. Me va a permitir que cada uno de mis registros tenga un estado. Estados vigentes, que serían aquellos en donde han pasado por una previa revisión, una elaboración, una revisión y una aprobación para que ese registro esté disponible para los usuarios finales o las consultas que se requieran y asimismo me permita, en el caso, digamos que en yo pueda llevar ese ciclo de elaborar, revisar y vigente. Entonces me permite también combinar que la información que se está publicando ha sido elaborada por unas personas competentes, revisada por pues, otras personas que tienen mucho más experiencia en el tema y aprobada y puesta a disposición de los usuarios finales o los entes de control que la requieran. ¿Listo? Me va a permitir tener este tipo de control a nivel de los registros y de la información que voy a disponer en la plataforma. El otro tema importante es que una vez creado mi modelo de gestión con una estructura definida, como la quiero levantar, la plataforma me va a permitir que en diferentes tiempos o pasos o etapas o fases, como ustedes lo quieran llevar, yo lo vaya diligenciando, es decir, que paso a paso establezca mi primer elemento, que es establecer un contexto o identificar el proceso en el cual voy a comenzar a establecer esos posibles riesgos. Luego poder tener esa identificación del riesgo, hacer la evaluación de ese riesgo, poder establecer sus controles y por último, pues tener el resultado. Todo esto lo voy a poder hacer de manera paulatina, estableciendo paso a paso cada uno de los elementos y puedo llegar a establecer responsables en cada uno de los dos momentos, tal rol o tal persona o tal cargo debe establecer ese contexto, tales personas deben identificar el riesgo, entonces me permite que en un mismo registro pueda involucrar a diferentes elementos o diferentes personas que están activas dentro de mi proceso. ¿Listo? Eh, ¿Cómo trabaja ISOTools? ISOTools trabaja también a partir de establecer inventarios. Los inventarios se han convertido en un elemento importante a la hora de todo este tema de identificación
de riesgos, causas, controles, que me permiten no solamente tener la posibilidad de día a día o a medida que vaya haciendo la actualización, identificar esos posibles riesgos que surgen en la organización, sino ya de un listado ya predeterminado o identificado por diferentes personas de la organización, tener disponible esos inventarios para que en el momento que realice mi valoración, pues los tenga disponibles y pueda tener una óptica diferente de ese riesgo, cómo puede estar impactando diferentes procesos o diferentes sedes que ya previamente ha estado establecido. Entonces, digamos que me permite tener esa doble funcionalidad, tener o resguardar esos inventarios para que los diferentes gestores lo puedan usar o y alimentar esos inventarios. Digamos que son dos elementos importantes. ¿Cómo funcionaría este diligenciamiento? Pues que les digo que lo podemos hacer paso a paso, y es que en una primera etapa yo establezco ese contexto. Ese contexto lo puedo definir y la organización lo puede definir estableciendo cómo quiere levantar ese contexto. Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos definido que ese contexto se levanta identificando el macroproceso, cuál es el proceso asociado, ¿cierto? Si tengo subprocesos que voy a identificar dentro de ese contexto que voy a trabajar, y una serie de elementos que para nuestro demo es importante. Establecer qué gerencias están involucradas, cuáles son departamentos, qué objetivos estratégicos están relacionados con mi proceso y pueden llegar a impactar los posibles riesgos identificados, objetivos de desarrollo de sostenibilidad, proveedores críticos que me afectan ese proceso. Yo puedo definir o establecer eh, esa identificación de proceso con diferentes elementos. Ya a causa que en la plataforma podemos construir ese formulario de acuerdo a las necesidades que tiene la organización. Y este formulario que se diligencia, lo que hacemos a nivel visual, o lo que me permite la plataforma a nivel visual, es que a nivel de una serie de pestañas yo pueda organizar esa información para que pueda ser consultada por el usuario final. Siendo también muy atractiva la navegación y digamos que eh, frente a la información que voy a entrar a organizar dentro de este contexto como tal. ¿Listo? Entonces, no solamente me permite identificar una serie de elementos, sino visualmente que sea mucho más dinámica, que sea mucho más atractiva para los usuarios, porque es información que es densa, que es mucha información en algunos casos. ¿Listo? Para este ejemplo, tengo que mi contexto para la matriz corporativa del año 2022, he definido diferentes procesos que voy a entrar a evaluar. Administración de finanzas, gestión de compra, producción y talento humano. Por eso, por cada uno de ellos he establecido, he identificado su contexto y sus posibles elementos a la hora de entrar a evaluar esos riesgos. ¿Vale? Luego, en un segundo escenario o en un segundo paso, lo que hago es a esos procesos que previamente he identificado, he comenzado a definir qué riesgos entran a impactar. ¿Listo? Entonces acá voy a comenzar a ver esa relación de proceso con los riesgos relacionados. Yo puedo tener relación de 1 a 1 o 1 a N. En este caso, tengo mi proceso de administración y finanzas y tengo relacionado que se han identificado 5 procesos. Otra de las ventajas que me permite trabajar ISO es establecer codificación. Eso es importante a la hora de identificar los riesgos, de poder tener una mejor ubicación, de poderlos ubicar fácilmente. Y es que puedo entrar a codificar esos riesgos teniendo en cuenta el código del proceso, llevando un secuencial o un consecutivo para poder monitorear qué tantos riesgos tiene cada uno de los procesos. Entonces me permite una automatización un poco más, digamos que estandarizada, más organizada a la hora de comenzar a construir esos elementos. Y para este caso, pues obviamente visualmente estoy viendo su descripción, el tipo de riesgo y las consecuencias. En el caso que quisiera, por ejemplo, agregar un nuevo riesgo, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de talento humano, si quisiera agregar un nuevo riesgo, simplemente desde mi matriz, dándole clic en añadir, se me va a desplegar
¿cierto? La posibilidad de crear un nuevo riesgo, en el caso que se identifique un nuevo riesgo para ese proceso, y comenzar a describir cómo, digamos, cuál es el riesgo, generar su tipología. Acá se me desplegará un listado de posibles tipos de riesgo. Está consumo, continuidad, fraude, depende cómo ustedes tengan esa clasificación o esa tipificación de los riesgos. Tener o vincularle consecuencias de un listado ya predefinido o tener la posibilidad de definir cuál fue la consecuencia que generó ese riesgo, ¿listo? O la posibilidad, como les mencionaba, sobre mi inventario, ¿listo? Que previamente tengo establecido, poder tomar esos elementos que previamente se han identificado de un inventario ya previamente establecido. Voy a tener las dos posibilidades en el caso que lo requiera. Entonces, me permite alimentar mi matriz desde la misma matriz, ¿cierto? Tomando elementos ya definidos o creándolos nuevamente, identificándolos nuevamente, ¿listo? Y luego, pues, sobre ese elemento, sobre ese riesgo, poder establecer cuáles son esas posibles causas que lo están generando. ¿Vale? Y funciona exactamente igual. Sobre ese riesgo, yo también puedo crear nuevas causas o tomarlas de un listado existente en el caso que estuviera disponible. Entonces, me va a permitir tener un control sobre esos elementos que hacen parte de esa matriz o esa identificación de los riesgos. Un tercer momento, una vez he hecho he identificado esos procesos, he definido a esos procesos qué riesgos, qué posibles riesgos pueden entrar a generarse, pues entraré a hacer la parte de la evaluación de esos riesgos. En esta parte de evaluación de riesgos, puedo tener diferentes criterios, diferentes parámetros establecidos. Para nuestro ejemplo, o digamos que en esta presentación, tenemos definido que el elemento que es el riesgo inherente, que es establecer cómo está mi riesgo en este momento, en el proceso identificado, pues lo calculo a partir de una probabilidad que se puede presentar ese riesgo y un impacto que me pueda generar. ¿Listo? En ISOTools hay una particularidad y es que me permite, en el caso que se requiera y en el caso que ustedes tengan en su metodología definido, que dependiendo del tipo de riesgo que voy a tener acá, que previamente he identificado, se establezcan unos criterios, unas preguntas, unas variables para definir esa probabilidad. Me permite generar esa dependencia. Es decir, si tengo definido que para calcular la probabilidad de riesgos de tipo consumo, tengo unas preguntas específicas para calcularlas, lo puedo definir. Eso me permite y me da una flexibilidad a nivel de metodología, poder definir por cada tipo de elemento qué quiero evaluar. ¿Listo? Para este caso, digamos que acá tenemos todos nuestros tipos de riesgo que identificamos en esta medición y tengo definido que para calcular la probabilidad, digamos, tengo definidas 5 preguntas y cada pregunta con un parámetro de respuesta y obviamente ese parámetro de respuesta internamente tendrá definido un peso, un valor para obtener el cálculo final. En este caso lo que he hecho es evaluar esas variables y tener como resultado cuál fue esa probabilidad de los riesgos identificados. Lo mismo sucederá a nivel de impacto, qué impacto ha tenido. Y acá digamos que hay un claro ejemplo y es que solo para los riesgos que son de fraude y o corrupción, tengo definido, voy a seleccionarlo acá, estas preguntas. Estas preguntas que me van a permitir calcular cómo es el impacto que tiene estos riesgos que son muy particulares en mi organización. Y solo aplica para aquellos riesgos que tienen esta tipología. Es por eso que las preguntas se habilitarán únicamente para este tipo de riesgos que tienen tipología. Si yo filtrara, por ejemplo, por continuidad de negocio, esas preguntas no están habilitadas porque no les corresponde evaluar esos riesgos frente a esas variables. ¿Okay? Entonces, esto me lo permite por la flexibilidad que tiene ISOTOOL a la hora de configurar los modelos de gestión.
Por último, pues obviamente tendré como resultado mi riesgo inherente, que no es más que el cruce a nivel de esa probabilidad de ese impacto para definir cómo está mi riesgo actualmente en la organización. Y de ahí establecer cuáles van a ser los posibles controles que voy a definir y poder establecer qué tanto impactó ese control a ese riesgo dentro de la organización, dentro del proceso. En un siguiente, digamos que paso, lo que me va a permitir la plataforma y me va a llevar de manera secuencial es entrar a esa identificación, clasificación y evaluación de los controles. ¿Listo? Es una fase donde yo puedo en diferentes etapas entrar a hacer esta valoración, que no es más que a cada causa generada por el riesgo, poder establecerle esos posibles controles. Entonces acá es cuando voy a poder hacer esa relación. Esa relación puede ser una causa, un control, como en este ejemplo, o tener ejemplos como este donde tengo una causa, tres controles. ¿Listo? La relación puede ser 1-1 o 1N. Y funciona de la misma manera que vimos en la relación de riesgo-causa. Si quisiera, por ejemplo, a este riesgo o a esta causa agregarle un control, tengo identificado otro control, simplemente le doy acá añadir y me va a dar la posibilidad de identificar un nuevo control con los campos que he definido, ¿cierto? O relacionar uno que ya previamente se haya identificado. Y acá se me desplegarán los controles identificados a nivel o de proceso o de organización y poderlos seleccionar y tomar de ese listado existente. ¿Listo? Acá es importante y es que yo les hablaba mucho del tema de permisos. Ustedes acá pueden definir qué usuarios tienen permiso de crear nuevos controles y si no tiene permiso, pues simplemente esto no estará habilitado. Tendrá solo la habilitación de vincular controles o riesgos o causas en su defecto de lo que previamente un experto haya identificado. Entonces, a este punto pueden llegar a controlar cómo quieren entrar a manejar la gestión de sus riesgos en la organización. En esta etapa lo que se hace es identificar los controles, clasificarlos, que es importante dentro de la metodología que algunas organizaciones se manejan, es clasificar si ese control mitiga la probabilidad o mitiga el impacto y así poder definir qué tanto llega a afectar el riesgo a nivel de su probabilidad o a nivel de su impacto y poder tener esa afectación de cómo llega el control a impactar en ese riesgo. Entonces, acá tendremos, digamos que para nuestro ejemplo, la calificación de los riesgos, los hacemos frente a dos grandes elementos sobre su diseño, y acá pues podemos ver cómo cada control se evalúa frente a unas preguntas de diseño para calcular su impacto, ¿cierto? Yo lo tengo clasificado en moderado, fuerte o débil. Cómo entra a ser la ejecución, que es otra forma de entrar a evaluar el control. Y por último, tener qué tanto o qué tanta solidez tuvo ese control frente a ese riesgo o a esa causa que lo está generando. Entonces acá voy a poder tener ese resumen de mi control, cómo se evalúa a nivel de diseño, cómo lo evalúa a nivel de ejecución de control y cómo se obtiene o qué solidez, qué calificación tiene ese control de manera conjunta. Y así poder determinar qué tanto tuvo afectación a nivel del impacto y la probabilidad. Para este caso, pues yo podré visualizar, en el caso del control, la afectación fue 0,0 y si nos devolvemos acá a nivel de los controles, pues vemos que ese control, ¿cierto? Si afectaba o no afectaba la probabilidad o el impacto. Entonces me permite llegar hasta calcular este tipo de afectación. ¿Listo? Después de que he tenido, digamos que esa identificación de controles, los he podido valorar, por último la plataforma lo que me va a permitir es que él haga el cálculo de cómo hizo ese salto de riesgo inherente a riesgo residual, qué tanto fueron efectivos esos controles, qué tanto llegaron a mitigar esas causas, qué tanto entró a disminuir el riesgo de que esos riesgos redundantes se presenten en mi proceso.
Entonces aquí lo que vamos a ver es esa solidez de conjunto de controles. ¿Por qué solidez? Porque si veíamos en la etapa anterior, yo puedo tener que un riesgo tiene varias causas. Esas causas tienen varios controles, pero al final todos esos elementos a quién están impactando al riesgo. Entonces yo puedo tener ese cálculo de mirar todos esos elementos, cómo terminaron impactando realmente ese riesgo que estoy identificando por cada uno de mis procesos. Y acá pues voy a tener una tabla en donde voy a poder visualizar cómo estuvo esa solidez, qué tanto me afectó la probabilidad, qué tanto me afectó el impacto y cuánto puede llegar a ser esa mitigación de ese control a la probabilidad o al impacto. Para al final tener el cálculo consolidado de cómo disminuyó mi probabilidad residual, cómo disminuyó mi impacto residual y tener como resultado el riesgo residual. ¿Listo? Esto de manera automática porque la misma plataforma y el mismo, digamos que los pasos anteriores van dando los elementos necesarios para que esto se genere no de manera objetiva o subjetiva a dedo por el gestor, sino a partir de unos cálculos y de un trabajo que previamente se haya hecho. ¿Listo? Acá voy a poder tener la posibilidad, en el caso que su metodología lo incluya, poder definir qué tipo de tratamiento le quiero aplicar a ese riesgo. Acá yo tengo diferentes opciones, si quiero mitigarlo, transferirlo, evitarlo, aceptarlo, monitorearlo. Entonces lo que me va a permitir la plataforma es llevar toda esa información, ir llevando esa trazabilidad paso a paso, digamos, de manera paulatina, con información mucho más clara, organizada, con accesos definidos por cada uno de los usuarios. En el siguiente momento, lo que queremos presentar es que voy a poder vincular esos planes de tratamiento de acuerdo a cómo se movió ese riesgo dentro de mi proceso. Entonces, en esta vista, lo que voy a poder tener es traer mi información de lo que se ha generado en las etapas anteriores. Es por eso que acá podré ver el proceso, el riesgo, cómo estuvo su calificación a nivel inherente, cómo quedó su calificación residual, que es como un consolidado de la información, y por último definir si quiero vincularle o no planes de tratamiento. Es por eso que en la última columna se me habilita que pueda vincular esos planes de tratamiento, sea que ya estén definidos o crearlos. ¿Esto por qué se va a poder hacer? Lo que les nombraba al inicio digamos que de mi intervención. El hecho de que Isotool sea una plataforma modular me va a permitir hacer conexiones en sus aplicaciones y que el usuario no esté saltando de aplicación en aplicación. Es por eso si yo determino como gestor que este riesgo que terminó en un elemento muy alto, ¿cierto? Le quiero vincular un plan de tratamiento, simplemente le doy clic acá y él me habilita el módulo de planes de tratamiento. Si nos vamos aquí, la pantalla inicial de IsoTools, recuerden que acá teníamos nuestro módulo de planes de tratamiento. Entonces, lo que hace la plataforma es generar esa conexión, esa trazabilidad. Y desde aquí podré tomar planes de tratamiento que ya estén previamente identificados, que los esté gestionando, que alguien ya previamente los identificó, ¿cierto? Y simplemente digo, lo tomo porque este plan de tratamiento me sirve para mitigar ese riesgo o las causas que lo están generando, o crearlo desde cero. Es decir, nadie lo había identificado, no lo habíamos tenido mapeado dentro de la organización y es hora de establecer un plan de tratamiento. Entonces me va a permitir generar esas dos vinculaciones. Entonces, que en este caso voy a vincular uno y lo que hace la plataforma es generar esa trazabilidad. Que cuando esté consultando mi matriz de riesgos y quiera ver cómo va mi plan de tratamiento, simplemente le doy clic aquí y la plataforma me habilita una ventana emergente donde me va mostrando cómo va esa secuencia de esas tareas, cómo va la ejecución de ese plan de tratamiento. ¿Listo? Esto es lo que nos permite llevar una trazabilidad de la información. Y acá también tendremos la posibilidad, si quiero simplemente visualizar la información de un tipo de riesgo, entonces me va a permitir, si quiero ver solamente los riesgos de seguridad de la información, me va a decir, en esta matriz se evaluaron 2 riesgos,
este fue su resultado y corresponde a estos dos procesos. Entonces, acá me va a permitir como gestor de riesgos comenzar a jugar con la información y poder tener, digamos que una información mucho más clara, saber cómo, qué decisiones voy a tomar. Y por último, digamos que en el último paso, la plataforma me permite tener un consolidado. Recuerden que nosotros establecimos diferentes procesos para evaluar en esta matriz 4 procesos y acá lo que me va a permitir la plataforma es ver cómo ese proceso quedó a nivel de sus riesgos inherentes, generándome un consolidado y sus riesgos residuales. Entonces acá me mostrará el consolidado a nivel de proceso. Si quiero entrar en más detalle y ver por qué dio esto alto, simplemente le doy clic acá y se me desplegará una ventana emergente donde me dice, este proceso evaluó 5 riesgos. Y esos 5 riesgos, su calificación inherente fue esta, que al final me saca una ponderación y me dice, el proceso se ubica en este cuadrante o en esta calificación y a nivel de riesgo residual se ubica en este cuadrante. Y así con cada uno de los procesos como tal. ¿Listo? Esto a nivel de consolidación de la información. Y por último, voy a tener la posibilidad de visualmente ver esos mapas de calor. Esa ubicación o ese cálculo ya a nivel visual, gráfico, digamos que en una cuadrícula, ver cómo quedaron esas evaluaciones dentro de mi organización. El primer, digamos que panel lo que me va a presentar es el mapa de calor y me va a ubicar a nivel de cada uno de los cuadrantes cómo quedó el consolidado de cada uno de los procesos. Recuerden que evaluamos 4 procesos. Entonces acá a nivel de riesgo inherente me está diciendo producción quedó acá, talento humano quedó aquí, compras y administración financiera quedó acá, a nivel de riesgo inherente. Si quiero ver esa comparación o ese salto que tuvieron a nivel de los procesos, pues voy a poder hacer un comparativo frente a los dos elementos. Y si quiero tener un consolidado, bueno, esta evaluación que hice del 2012, quiero ver a nivel consolidado de los 4 procesos cómo quedó a nivel corporativo mi organización frente a estos dos elementos. Entonces acá voy a poder tener esa posibilidad de ver ese consolidado. Entonces me va a mostrar a nivel de consolidado cómo estuvo el riesgo inherente y cómo quedó el riesgo residual. Entonces tengo diferentes formas de entrar a visualizar la información. Sin embargo, también me permite, en el caso que tuviera mediciones de años anteriores, recuerden acá cuando les mostré que tenía 2021, 2022, acá a nivel de toda la institución me va a permitir ver cómo voy a nivel de histórico. Entonces quiero comparar 2022 con 2021, ¿listo? A nivel de cada uno de los perfiles y me va a mostrar cómo estuvo ese consolidado. ¿Listo? Entonces puedo jugar con la información. ¿Por qué? Porque está consolidada en una sola aplicación. Puedo entrar a trabajarle, digamos, y hacer seguimientos de diferentes formas. Ese es un primer panel que me va a permitir llevar a cabo, digamos, esas comparativas. Van a tener disponible, o la plataforma ofrece también tener disponible un segundo panel, y ese segundo panel va enfocado a mostrar gráficas de barra a nivel porcentual, ¿listo? Y corresponde a este. Entonces, en este caso, yo quiero ver o quiero establecer cómo quedó mi riesgo residual, ¿listo? Y a nivel porcentual me va a mostrar una gráfica de barras en donde me va a decir, a nivel de esta medición, usted evaluó, no sé, 20, 30, 15 riesgos y a nivel porcentual quedaron distribuidos de la siguiente manera. Voy a poder ver también diferentes, por ejemplo, a nivel de impacto residual, si lo quisiera ver. Otra fórmula, cómo está el impacto residual. Si lo quisiera ver a nivel de probabilidad residual, o sea, me va a presentar, dependiendo de las fórmulas de cálculo que establecí en mi modelo de gestión, voy a poderlas visualizar. Y también voy a poderlas, voy a hacer un ejercicio, compararlas con mediciones o históricos anteriores. Por ejemplo, aquí, un segundo, riesgo residual. Entonces estoy comparando
Cargando un momento. Por ejemplo, cómo quedó mis riesgos inherentes en la medición que hice en el 2021 y me la compara con el 2022 y así sucesivamente. Entonces voy a poder llevar esa trazabilidad y ese seguimiento a nivel histórico. Segundo panel. Y por último vamos a tener otro panel que me va a permitir tener distribución de los riesgos a nivel del mapa. ¿Qué significa eso? Entonces, en este caso, la medición del 2022 yo evalué, no sé, 15 riesgos, y lo que hace este panel es, voy a ampliarlo acá un poco, es que me va a decir cómo quedaron distribuidos los riesgos a nivel de los diferentes cuadrantes. Entonces me dice, de los 15 que usted evaluó, 2 quedaron en este cuadrante, 1 acá, 3 acá y así sucesivamente. Si quiero tener mayor claridad, decir, bueno, acá me marca 3, quiero saber cuáles son esos 3. Simplemente le doy clic acá, y lo que hace en esta tabla emergente que está abajo, me muestra los 3 que quedaron acá, corresponde a 1 de gestión de compras y a 2 de administración y finanzas, que corresponde al riesgo 3 y al riesgo 4. Por eso es importante el tema de la codificación, porque es mucho más fácil ubicar los riesgos en el caso que requiera no ubicarlos por nombre ni por tipología, sino por el código para poder tener como un mayor control de la información. Y al igual que en el panel anterior o en el primer panel, me permite también hacer una comparación de cómo hizo el salto esos riesgos. Si lo quiero ver por proceso de manera individual, pues acá veré los 5 riesgos que evalué en este proceso y ver cómo saltó de un cuadrante a otro, o si lo quiero comparar con otro o tomarlos todos. ¿Listo? Esas serían, digamos que las ventajas que me ofrecería ISOTools a la hora de entrar a automatizar mi proceso y tener, digamos que esa información consolidada en una aplicación con todas las ventajas que hemos visto. Visualmente, pues acá tendremos los registros. Acá en la primera columna lo que me está mostrando es cómo quedó esta medición a nivel de riesgo residual, con su colorimetría, tener un panel de información. Esta información yo la podré exportar a un Excel, que también me da esa opción de descargar la información en el caso que requiera enviarla a un ente de control. Entonces acá simplemente a nivel de un Excel me descargará la información, toda la información a nivel de la medición, en el caso que lo requiera, o tener una visualización a nivel matricial. A algunos nos gusta ver no solamente cómo diligenciarlo el ciclo paso a paso, sino tener toda la información a nivel matricial en el caso que se requiera, manteniendo el tema de la colorimetría, la información, digamos que todas las condiciones. Entonces, digamos que es una forma de optimizar ese proceso que es muy importante en la organización, pero también es un proceso que requiere digamos que un trabajo muy riguroso, digamos que con elementos muy densos, con información que es muy delicada y muy sensible a nivel de la organización y sobre todo a la hora de tomar decisiones. Esta sería, digamos que, la propuesta que tiene ISOTOOL para las organizaciones de tener un mayor control y un mayor seguimiento de estos procesos y pues tener la posibilidad de poderlo controlar en la organización. No sé si hay algún tipo de preguntas, dudas por aclarar.